La historia como ciencia. Vamos a comenzar por un tema introductorio. Es un tema eminentemente teórico, muy bien, eminentemente teórico. Es un tema de definiciones, de nociones, es un tema, bueno, como te iba diciendo, de introducción, ¿correcto? En el que vamos a analizar qué es la historia, para qué sirve la historia, cuáles son las fuentes de la historia, cómo se estudia la historia. Bueno, conceptos. Así que jóvenes, iniciemos. Muy bien. Vamos a comenzar primero que nada por lo más elemental. Vamos a comenzar por lo más básico, por lo más importante que vendría a ser el concepto de historia. Profesor, ¿y es necesario aprenderse el concepto de historia? ¿Es tan importante? Evidentemente. Ese es el corazón de todo nuestro curso. No podemos entender lo que es historia del Perú, historia universal, si es que primero que nada no comprendemos qué es la historia. Y para tal, tengo que explicarte algo muy importante que vendría a ser acerca de lo que es las ciencias, la maravillosa ciencia a la cual yo le tengo tanto respeto, casi veneración por la ciencia, porque lo que ha logrado y lo que nos sigue dando hasta el día es impresionante. Me explico, clase. La historia es ante todo una ciencia social. Tiene la historia, jóvenes, y quiero que entiendas eso, tiene la categoría, tengo el orgullo de decir, de que la historia tiene la categoría de ciencia, una ciencia social. Profesor, social, así es, flaco, porque hay diferentes tipos de ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales, las dos grandes familias, ciencias naturales y sociales. Profe, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, eso seguramente lo vas a revisar más en lo que es filosofía, la parte de epistemología, pero igual te lo cuento, ¿ya? Miren, las ciencias naturales, como su nombre propio lo indica, son aquellas ciencias que van a estudiar un aspecto, pero de la naturaleza. Ciencias naturales, pues hombre, ¿qué más podía ser? Y luego tienes a las ciencias sociales. Ciencias sociales, que como su propio nombre ya te lo está indicando, significa que estas ciencias van a analizar, van a estudiar un aspecto de la sociedad. La cosa no puede ser más obvia, ¿de acuerdo, viejo? Es recontra simple. Ciencias naturales y ciencias sociales, ¿de acuerdo? Fácil. Pero acá hay un detalle más que quiero poner sobre la mesa. ¿Cuál, profesor? Mira, las ciencias, muy bien, tienen varias características, tienen varios rasgos, muy bien, son racionales, son sistemáticas, son objetivas, tienen muchas características, no vamos a hablar de eso porque no es el curso, pero recordar de que hay un rasgo que quiero destacar, y es el siguiente. Ese rasgo es de que todas las ciencias, sin importar cuáles sean, por muy complejas y maravillosas o subjetivas, casi místicas que sean, todas las ciencias adolecen de un pequeño defecto, muy bien, que también a veces es su fortaleza. El gran defecto de las ciencias es de que una ciencia solamente estudia un solo aspecto de esto que tú llamas la realidad, esto que tú llamas la totalidad del cosmos, el presente. ¿De acuerdo, profe? No comprendo. Con cosmos, con realidad, clase, estoy hablando no solamente de tu casa, de tu vida, de tu país. Hablo de todo el planeta y del propio universo, de todo lo que pueda existir, lo existente. Esa es la realidad, lo que existe. Lo veamos o no lo podamos o no lo podamos percibir, todo lo que existe es la totalidad. Ocurre de que la totalidad, déjame decirte, es increíblemente, maravillosamente vasta, gigantesca. ¿De acuerdo? Fascinantemente enorme, porque es una tarea de nunca acabar de explorar la realidad, es fascinante. ¿Quién se ha dado la tarea de analizar la realidad, la totalidad? La ciencia. En un principio, ¿quién intentó analizarla? Fue primero la magia. El ser humano siempre ha sentido ese impulso por conocer lo que lo rodea, y en un principio, allá en el tiempo del Paleolítico, ese ser humano primitivo intentó explicarlo mediante ¿qué? Mediante el mito, mediante la leyenda, mediante la religión, mediante la magia, ¿correcto? Pero después el pensamiento, la curiosidad humana fue progresando, y un día nace pues la maravillosa filosofía. Allá en el siglo VI a.C., en Grecia, Tales de Mileto nos trae la filosofía. Y la filosofía será una nueva forma de analizar y ver todo lo que lo rodea. Y con el paso de los siglos, de la propia filosofía nacerá, que de esta tierra fértil de la filosofía nacerá las ciencias de lo que estamos hablando hoy en día. La ciencia, pues, es lo último del pensamiento, del razonamiento humano. ¿De acuerdo? Es lo más avanzado que tenemos hoy en día. Y a pesar de eso,
lo que sabemos de la realidad es minúsculo, francamente es minúsculo, ¿sí? Entonces, clase, eso vendrían a ser las ciencias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es acá el detalle? De que las ciencias, así como son tan maravillosas, muy bien, tienen este defecto de analizar un solo aspecto de toda esta gigantesca cosa llamada realidad. Ejemplo, la matemática. La matemática es esta ciencia extraordinaria que solamente se estudia los números y todas sus posibles relaciones. Llámalo como quieras, integrales, cálculo en varias variables, ecuaciones diferenciales. Dios mío, todo lo que tú quieras llamarlo, pero solamente se encarga de eso. El biólogo solamente se encarga de analizar y estudiar los cuerpos orgánicos. La astronomía, los cuerpos celestes. El derecho, las leyes, la psicología, la mente humana, ¿te das cuenta? Entonces, todas estas ciencias solamente analizan un aspecto, un pequeño aspecto de toda esta inmensidad, ¿de acuerdo? A ese aspecto que estudian se le conoce como objeto de estudio. Toda ciencia tiene un objeto de estudio y la pregunta será, si la historia, profe, es una ciencia, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? Fácil, una palabra clave, el pasado, señores. Acá te lo dejo. El pasado, y lo tengo que destacar necesariamente. Mira, el pasado. ¿Listo? El pasado. Profe, pero ¿a qué se refiere con el pasado? ¿El pasado del universo, de la vida, de los animales? ¿De quién, profe? Ah, importante. No cualquier pasado. Me refiero precisamente al pasado del ser humano, al pasado de la humanidad, de nosotros, gente, de nosotros. Muy bien. En otras palabras, la historia se comenzará a contar desde el día en que nace sobre la faz de la tierra. ¿Quién? El primer ser humano, el primer hombre y mujer sobre la faz de la tierra. Ahí comenzó la historia. Profe, ¿y quiénes son esos hombres? Adán y Eva. No, no, viejo, no, vieja, no. Lo de Adán y Eva corresponde a otro tipo de teoría, una teoría llamada la teoría creacionista, que sostiene pues de que el hombre y la mujer fuimos creados por un ser divino o conjunto de seres divinos. Es una teoría religiosa basada en la fe. Profe, ¿y eso no es verdad? Bueno, eso depende de la creencia de cada persona, viejo. Y mira, yo no he venido acá a discutir acerca de la creencia en Dios o no, ateos o creyentes. Yo no defiendo nada de eso. Yo, por todo lo contrario, yo defiendo la tolerancia, el respeto a las diferentes formas de pensamiento, señores. Pero aquí, muy bien, desde el punto de vista, vamos a analizar el origen del hombre y de la mujer desde el punto de vista de la ciencia. Ojo, no estoy diciendo de que es la verdad absoluta. Cada uno tiene su propia verdad, su propio sistema de creencias, pero clase, acá vamos a analizar todo esto desde el punto de vista de la ciencia, ¿correcto? Entonces, señores, eso vendría a ser muy bien la historia. Ahí comenzó con el primer hombre, con la primera mujer sobre la tierra. Un primitivo llamado, un hombre primitivo llamado, denominado, a ver, ¿quién sabe, señores, entre ustedes? ¿Quién podría decirme quién es según la ciencia, quién es el primer ser humano que aparece sobre la tierra? ¿Quién es? Vamos. Participen, señores. Bueno, tampoco voy a obligarte, ¿no? Pero si alguien sabe la respuesta, bacán. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién podría decir? Australopithecus. El Australopithecus. Muy cerca, viejo, pero no le diste. Muy cerca. Es uno después. Uno después del Australopithecus. ¿De quién estamos hablando? Vamos. Es un Homo. ¿Nada? No hay problema. Homo erectus. Correcto. El Homo, lo que dijo la dama primero. El Homo habilis. Es el Homo habilis, el primer ser humano que aparecerá sobre la Tierra hace aproximadamente 4 millones de años. Somos una especie muy antigua, señores, señoras. No somos una especie reciente. El ser humano, primitivo evidentemente hasta la actualidad, tiene más de 4 millones de años encima. Somos una especie muy antigua, clase, y deberíamos de sentir un poquito más de respeto y amor propio, porque me darás la razón cuando te diga yo de que hoy en día tenemos un muy mal concepto de nosotros mismos. Esta humanidad que parece un cáncer, humanidad maldita, que mata a la naturaleza, que contamina el planeta, corrupta. Oye, tenemos un concepto bien negativo de nosotros, ¿sí? Pero acá en el curso clase no vamos a tener una visión negativa del ser humano. Todo lo contrario, vamos a tener una visión, claro, tampoco voy a ser positivo, ¿no? Las cosas no están bien, pero optimista. Vamos a tener una visión optimista acerca de la humanidad. Al menos yo espero realmente que la humanidad, yo creo que la humanidad es más grande que sus problemas, sin duda. Lo mismo el Perú, ¿sí? Pero mi idea, clase, es de que ahí comenzó la historia.
con el origen del primer ser humano. Profe, ¿y cuándo terminará la historia? Bueno, hasta el día de hoy continúa, porque acá seguimos acá todavía, y seguimos aquí, me refiero a nuestra especie, seguimos aquí todavía vivitos y coleando, somos una especie muy necia, muy terca, no nos gusta extinguirnos, ¿sí? Y espero que todavía podamos sobrevivir miles, miles y millones de años, pero inevitablemente, señores, señoras, inevitablemente, algún día tendrá que haber un último ser humano. No sabemos quién será, si será un hombre, una mujer, un anciano, anciana o de repente un infante, no lo sabemos, pero en algún momento tendrá que haber un último ser humano. Y con ese último ser humano acabará la historia, jóvenes. Y seremos una especie de muchas seguramente que se habrán extinto en el universo. Entonces, clase, eso es parte de la vida, evidentemente. Eso no es que yo sea negativo, no, eso es inevitable. El promedio de vida, de existencia de una especie es de 10 millones de años, así que por ahí vamos. Entonces, clase, eso vendría a ser la historia. Entonces, conclusión, la historia comienza ¿cuándo? Con el origen del hombre. Y terminará algún día, espero que dentro de mucho tiempo todavía, terminará el día en que se extinga, muera el último ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienes toda la historia. Pero ahora la pregunta es, profe, ¿para qué estudio el pasado? ¿Qué hago yo con el pasado? Bueno, el historiador, la historiadora, ¿qué hacen con el pasado? Lo reconstruyen. Su objetivo es reconstruir el pasado, pero la pregunta es, ¿por qué? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Para qué ese afán nuestro, terco, necio, de reconstruir el pasado? ¿Para qué si siempre nos dicen, oye, olvida el pasado, ¿no? ¿Verdad? Caramba, mira hacia el futuro, ¿verdad? Siempre nos dicen eso, pero eso también es un error y déjame contarte el por qué. Mira, pongamos un ejemplo bastante simple primero y luego lo vamos a hacer un poco más complejo porque de eso se trata. Imagínate que tú ves a tu compañero. Un día, tu mejor amigo, lo ves ahí llorando, ¿no? Como alma en pena, abrazado a un poste, así, un mar de lágrimas, ¿ya? Evidentemente tú lo ves y dices, mi pata está triste. Obvio, bueno, es más que obvio. Evidentemente está triste, por algo está llorando a moco tendido, ¿verdad? Está triste, ya, eso tú lo dedujiste. Pero lo que no sabes es el por qué. No sabes por qué está triste, cuáles son las fuerzas detrás de esas lágrimas, no lo sabes. Así que tú, como buen amigo, camarada, te acercas, oye viejo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hubo? Y te dirá, bueno, y ahí tu amigo te contará su triste historia, ¿verdad? No sé, inventa lo que tú quieras, ¿no? No sé, su flaca lo dejó, su cruz, nunca le dieron bola, no sé, no ingresó por enésima vez, ¿quién sabe? Te contará su historia. Y una vez que esta persona te cuenta lo que le pasó, recién tú dices, ya, con razón estás triste, le dirás, ¿viste? Entonces, conclusión. Para poder comprender por qué esta persona está triste, para poder comprender su realidad, su presente, ¿qué has hecho? ¿Sabes qué es lo que has hecho? Has escarbado en su pasado. ¿Te das cuenta? En otras palabras, señores, el presente, tu presente, tú que me escuchas, tú que me ves al otro lado de esta pantalla, no sé quién eres, tampoco me conoces a mí personalmente, por supuesto, pero tú, tu presente, tu realidad, tú eres el producto de todo tu pasado. Si tú estás aquí es porque tienes un pasado que te ha traído hasta este lugar, a este ahora, a este momento, a esta clase. ¿Te das cuenta? Entonces el pasado nos explica. ¿Entiendes? Entonces, esa es la importancia de la historia, viejo. Para poder comprender por qué nuestro país está desgarrado por todos los problemas que actualmente tiene. Corrupción, muy bien, caramba, delincuencia, problemas en la educación. Hay que reconocerlo, señores, el Perú tiene un profundo problema educativo. Si el Perú tuviera un excelente sistema educativo, no estaríamos aquí. Para comenzar, estarías de frente a una universidad, ¿de acuerdo? No existirían las academias preuniversitarias y yo tendría que buscar chamba en otra parte, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos problemas en el Perú. Problemas políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, deportivos incluso. Tú sabes de qué hablo, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta, para poder comprender todos estos problemas que actualmente están atormentando nuestro amado país, ¿dónde tenemos que observar? ¿Dónde tenemos que analizar? ¿Dónde tenemos que ver, echar la lupa? Hacia el pasado. ¿Entendiste? Entonces, clase, esa es la fundamental importancia de la historia.
Si tú no conoces tu pasado, no puedes explicar tu presente. Una persona que está trastornada, con problemas psicológicos, psiquiátricos, bueno, va al psiquiatra, acá, ¿qué hace el psiquiatra? El psiquiatra no le pregunta a su paciente qué es lo que va a hacer mañana, qué es lo que va a hacer, qué es lo que estás haciendo ahora. No, te pregunta, ¿qué hiciste ayer? ¿O qué pasó en tu infancia? Cuéntame desde tu infancia, analiza tu pasado para poder entender los problemas que tienes hoy en día. ¿Entendiste? Entonces, lo mismo le pasa al Perú. Y a todo el mundo en realidad, a toda la humanidad. ¿De acuerdo? Por tanto, también podemos concluir de que la importancia fundamental de la historia es que si tú no conoces tu pasado, vas a volver a cometer los mismos errores de siempre, una y otra vez. Y tú sabes de qué hablo porque se están acercando los comicios. ¿Cómo explicar que cada 5 años nosotros los peruanos tengamos que enfrentar este tipo de situaciones en los comicios, en las elecciones? Mira estos sujetos que están llegando a segunda vuelta. No voy a hablar de nombres, acá no voy a hacer defensa ni crítica de nadie. Pero, señores, si hago una crítica es a toda la clase política. Mira todos estos impresentables que nos gobiernan. ¿Cómo explicamos de que estos sujetos sigan como parásitos viviendo una y otra vez de nosotros, del país? ¿Cómo se explica eso? Fácil. El Perú no tiene memoria histórica. El Perú tiene como sociedad, como pueblo, y generalizo a todos nosotros, generalizo, no lo hagas personal, muy bien, olvidamos nuestro pasado. Tenemos amnesia histórica. Y por eso una y otra vez, cometemos los mismos errores de siempre. Eso ya lo dijo un refrán chino que decía, aquel pueblo que olvida su pasado está condenado a volver a vivirlo. Y mira lo que nos pasa, creo que es exactamente lo que nos pasa. Todo pueblo merece al gobernante que tiene. Así que antes de criticar a la clase política deberíamos de preguntarnos, antes de exigirles honestidad, antes de exigirle franqueza, un poco más de decoro a estos sujetos que nos gobiernan, cabría preguntarnos si es que nosotros, muy bien, somos aquello que exigimos. Exigimos franqueza. Pregunta, ¿somos francos? Exigimos honestidad. ¿Somos honestos nosotros? Entonces, clase, eso vendría a ser la historia. Muy bien. Entonces, para resumir, ¿qué vendría a ser la historia? Entonces, el concepto vendría a ser lo siguiente. La historia es una ciencia social, ya te expliqué por qué es una ciencia. Es una ciencia social que pretende, ¿qué, profe? Reconstruir el pasado. Reconstruir el pasado. ¿Para qué? Fácil. Reconstruyes el pasado para poder explicar tu presente. Para poder explicar tu presente, tu realidad, el día de hoy. ¿De acuerdo, señores? Entonces, ahí tienes tú el concepto clave de lo que vendría a ser la historia. Y, señores, es algo, pues, fundamental. ¿De acuerdo? Por eso yo sostengo de que la historia debería ser uno de los cursos principales en todas las instituciones. Porque es la historia lo que a ti te brinda la nacionalidad, lo que a ti te brinda el amor por tu país, conciencia nacional. Bien, señores, entonces ahí lo tienes. Ahora, siguiente punto. Profe, bacán. Ya entendí la historia, cuál es su concepto, para qué sirve su función y también su importancia. Ya lo comprendí, profe, pero dígame, ¿cómo se hace historia? Ajá, muy bien. Para comprender cómo se hace la historia, disculpen, para comprender cómo se hace la historia, nada mejor que un ejemplo. Para poder entender estas dos cosas que ves acá, y que no son difíciles, aunque puedan sonar difíciles, son bastante sencillas, ¿ya? Esta cosa llamada la diacronía y esta cosa llamada la sincronía. Lo vamos a explicar en una pata, es bastante simple, así que escúchame, porfa. Mira, pondremos como ejemplo uno de los episodios más tristes de todos los tiempos de la historia del Perú. Es un ejemplo que yo siempre utilizo, ¿sabes? Siempre lo utilizo porque, oye, si es que un ejemplo te funciona, no hay razón para dejarlo de usar, ¿verdad? Así que yo siempre lo utilizo. Me refiero pues a la Guerra del Pacífico. ¿De acuerdo? Mira acá vamos a dejar. ¿Listo? Mira, imagínate. La Guerra del Pacífico. ¿Listo? Ahí tienes a la Guerra del Pacífico. Bacán. Ya está. Muy bien. Ahora, pregunta clase, vamos, volando. Pregunta para el salón. Díganme. Entrenemos un poquito de historia. Vamos a sondear tus conocimientos históricos. ¿En qué me dice? ¿En qué año comenzó la Guerra del Pacífico? Vamos, a ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo, clase? ¿Cuándo comenzó la Guerra del Pacífico? ¿Qué me dice? En el chat o micrófono, no hay problema, como quieras. A ver, me voy a poner lentes. Soy más ciego que la patada.
A ver. Nadie. El que sabe de historia piensa y analiza antes de C, ¿no? Debe ser de cancelarla, ¿no? Seguramente, colega, estoy seguro. Claro, ahí está. Milady tiene la gentileza de decirnos, profe, en 1879 igual, Imanol, claro, machazo, muy bien. En el año de 1879, profesor, correcto. Claro, pues, ahí comenzó la Guerra del Pacífico. Es uno de los episodios más tristes y terribles que hemos tenido en nuestra historia, sin duda, ¿de acuerdo? Pero oye, ¿hasta qué año se extiende la Guerra del Pacífico? Vamos, ¿cuándo terminó la Guerra del Pacífico? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo concluye? A ver, en el 84, casi, muy cerca, recontra cerca, pero no. Mucho, te excediste por un añito. Profe, en el 83... Correcto, correcto. Muchas gracias en el chat y también en el micro. En efecto, señores, la Guerra del Pacífico terminó en 1883, ¿de acuerdo? Profe, no sabía, me mato. No, todavía no lo hagas, flaco. Descuida, no te preocupes, acá vamos a aprender todo esto. Caramba, de eso se trata. Equivócate todas las veces que haga falta, ¿sí? Todavía sirve. Todavía sirven, claro, un poco más, ¿no? Por supuesto, una vez que ingresan ya no sirven, ¿verdad, colega? Qué mala, qué terrible que es usted, profesora, en serio, no tiene sentimientos por los jóvenes. Bien, sigamos, gente. A ver, como les iba diciendo entonces, ahí tienes a la Guerra del Pacífico que es pues terrible, muy bien. Ahora, miren acá, jóvenes, este es mi punto, ¿de acuerdo? Una pregunta, soy un amorcito. Ay, profe, se pasa usted, colega. Caramba, ¿hasta cuándo? A ver, vamos a darle aquí. Me va a disculpar si estoy tomando acá un poquito de té. La garganta a veces se agota toda la mañana trabajando, ¿ah? Con garganta me refiero a hablar, ojo, no van a pensar otras cosas, ¿ah? Sobre todo lo digo por la profe, que es así media mal pensada, caramba. Bueno, vamos a darle ahí. A ver, la Guerra del Pacífico, señores. Te les decía lo siguiente. Muy bien. Vamos a tomar este ejemplo y lo vamos a definir. Todo el mundo se ríe, ¿no? Qué vergüenza, caramba. Mirando el ejemplo, caramba. Miren aquí. A ver. Oye, mira esto. Vamos a analizar... caramba. Hablando de estar mal de la garganta. A ver, clase, en la Guerra del Pacífico, como tú muy bien sabes seguramente, en la Guerra del Pacífico vamos a encontrar a 3 países que se van a sacar la mugre, 3 hermanos, 3 naciones hermanas que se van a patear, se van a despedazar por un recurso de salitre, ¿ya? Pero no entremos en detalles. ¿Cuáles son esos países? Bueno, fácil, el Perú, ya, eso si no respondes, ya mátate, ¿ya? Eso sí, ahí sí chilinazo, ¿ya? Perú, Bolivia y Chile. Ya está, eso es básico, ya está, listo, muy bien. Ahora, mira lo que vamos a hacer aquí, escúchame, mira muy bien lo que vamos a analizar. Primero, vamos a analizar este hecho histórico, este suceso histórico. Ahí tienes a la Guerra del Pacífico, muy bien, mira, ahí lo tienes, ¿listo? Lo vamos a analizar primero desde un punto de vista de la diacronía. Desde el punto de vista de la diacronía, ¿de acuerdo? Y luego lo vamos a analizar desde el punto de vista de la sincronía, ¿de acuerdo? Más abajito, ¿de acuerdo? Acá abajito para que no se confunda, ahí está la sincronía. Esto es bien sencillo, así que escúchame, ¿sí? La sincronía. A ver, listo. Palabra clave, a mí me gusta darte palabras claves para que nunca te olvides, ¿ya? Profe, ¿cuál sería la palabra clave de la diacronía? La palabra clave acá vendría a ser, ¿sabes cuál? Vendría a ser aquí sucesión. De la diacronía vendría a ser una sucesión, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes. Una sucesión. ¿Listo? Una sucesión. Profe, ¿y cuál vendría a ser la palabra clave de la sincronía? Vendría a ser comparación. Ya ahorita vas a verlo, es bastante simple, ¿ya? Comparación, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está la comparación. Es la palabrita secreta. A ver, analicemos el primero. En el primer caso te está hablando de la diacronía. Profe, ¿qué vendría a ser la diacronía en este caso? Fácil. La diacronía, mira acá, observa. Vendría a ser esto, observando. Miren, clase. En la diacronía, de los 3 espacios que tienes aquí, mira el ejemplo, la Guerra del Pacífico, flaco, flaca. Tienes 3 espacios. Perú, Bolivia y Chile. ¿De acuerdo? En la diacronía, cuando tú aplicas el método diacrónico, o diacronía es lo mismo, cuando tú aplicas este método, de todos los espacios que tienes, ya sean 4 o 5, en este caso son 3, de todos los espacios que tengas, tú solamente vas a seleccionar un hito. Solamente seleccionas un solo espacio.
Por ponerte un ejemplo, dado que estamos en el Perú, lo vamos a elegir al Perú, evidentemente. Mira, por ponerte un ejemplo, lo eliges al Perú. Mira, tú vas a estudiar al Perú, solamente al Perú. No te interesa lo que pasaba en Bolivia, no te interesa lo que pasaba en Chile, solamente te interesa lo que pasa en el Perú. ¿De acuerdo? Mira, en diacronía solo escoges un solo espacio. De los 3 espacios, eliges uno, el Perú. Ahí lo tienes, acá. ¿De acuerdo? Ahora, un rato. Aguanta tu coche. ¿Sí? Ahora, clase, de todos los años que duró la guerra, muy bien, ¿qué vas a analizar según el método diacrónico? Vas a analizar al Perú a lo largo de todos los años del conflicto. Todos los años, sin excepción. Es decir, tú vas a analizar qué le pasaba al Perú en el 79, qué le pasaba al Perú en el 80, qué le pasaba en el 81, qué le pasaba en el 82 y qué le pasaba en el 83. ¿Vale? Eso vendría a ser diacronía, jóvenes, es recontra fácil. Eso es el Perú. Mira, si te das cuenta, esto es una sucesión. Es una sucesión de hechos. ¿Qué le pasaba al Perú a lo largo de la guerra? Ahí lo tienes, una sucesión. Eso es diacronía. ¿De acuerdo? Pero recuerda algo, solamente es un solo espacio, en este caso el Perú. Lo que le pasaba a Bolivia y Chile en esos años, a ti no te importa. Solo te importa lo que le pasa al Perú. ¿De acuerdo? Ahora, alto. En el caso de la profe y en el caso de la sincronía, ¿qué hago? Es exactamente lo inverso. Literalmente. En la sincronía es literalmente lo inverso. Por ponerte un ejemplo, mira, fíjate en la diacronía. Si tú en la diacronía escogiste un solo espacio, solo cogiste un solo espacio, en este caso el Perú, aquí en la sincronía tú vas a escoger a todos los países, a todos los espacios involucrados en esta guerra. En otras palabras, vas a agarrar al Perú, vas a estudiar a Bolivia y también vas a estudiar a Chile. Mira, vas a agarrar a todos estos países, pero, pregunta, ¿todos los años o un solo año? Respuesta correcta, un solo año. Te dije que era lo inverso. En la diacronía agarraste todos los años de la guerra, toditos, ¿verdad? Pero en la sincronía, de todos los años de la guerra, solamente vas a tomar a uno de ellos. Por ponerte un ejemplo, solo por poner un ejemplo ya, el primer año, en 1879. Es decir, ¿qué le pasaba al Perú en el 79? ¿Qué le pasaba a Bolivia en el 79? ¿Y qué le pasaba a Chile en el 79? Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, ¿qué es lo que vas a hacer? Los vas a comparar. Por eso se llama sincronía. Los vas a sincronizar. Están sincronizados, clase. ¿Viste? Entonces, eso vendría a ser la sincronía. Una comparación. Analizas, haces un balance de cuál era la situación del Perú, de Bolivia y Chile al inicio de la guerra. Sincronía, señores. ¿Entendiste? Entonces, clase, eso es lo que vendría a ser la diacronía y eso es lo que vendría a ser la sincronía. ¿De acuerdo? Es una cosa bastante sencilla en realidad. Bien, sigamos. Ahora, fuentes de la historia, hermoso. A ver, ¿qué es esto de las fuentes de la historia? Mira, esto lo vamos a definir mejor en la siguiente diapositiva, lo tenemos grande, ahí está, mira, maldito. Fuente de la historia, más clarito, ¿ya? Así que, escuchando. Profe, ¿qué vendrían a ser las fuentes de la historia en todo esto que usted me está contando? Fácil, escuchando, ¿sí? Otro ejemplo. Nada mejor que un ejemplo, viejo, para entender estas cosas, ¿ah? Hay que ser prácticos. Mira, me gusta comparar este ejemplo, lo que son las fuentes de la historia, con lo siguiente que te voy a relatar. Solamente sígueme, ¿ya? Imagínate que tú eres detective. Una detective, ¿sí? Un detective o una detective, depende de ti, gasta. Eres detective, ¿vale? Ahora, aquí en Arequipa se ha cometido un crimen, un asesinato, ¿de acuerdo? En un hostal de 10 lucas, así de mala muerte, ¿ya? Acá maldito, un asesinato, ¿de acuerdo? Alguien ha muerto, no importa quién, no importa los detalles, ¿sí? Alguien ha sido asesinado ahí, así que la policía no sabe qué pasó acá y tratan de averiguar qué fue lo que sucedió, así que te llaman, tú eres detective, pues, tu chambre es ese.
Así que vas, ingresas, llegas a la escena del crimen y tú como detective, ¿qué es lo que haces? Bueno, el trabajo de un detective es averiguar, dilucidar qué es lo que ha pasado ahí, qué ocurrió, qué pasó, quiénes estaban, qué fue lo que pasó, todos los detalles, ¿de acuerdo? Pregunta, clase, ¿qué es lo que hace un detective cuando llega a una escena del crimen? Dime tú, ¿qué es lo que hace? Busca pruebas. Muy bien, muy bien. Profesor, busca pruebas, correcto. El detective recoge evidencias. Por ahí hay un espejo roto, por allá de repente hay, no sé, una botella de piedra, el trago piedra, ahí está quebrado de 3.50, hay un guante, un pañuelo ensangrentado, qué sé yo. Hay diferentes objetos. Así que, ¿qué es lo que hace el detective? El detective, para poder reconstruir los hechos que han acontecido ahí, que ha pasado ahí, ¿qué hace? Recoge estas pruebas, recoge estas evidencias. Y con estas evidencias, con estas pruebas, con estas pistas que va a ir recogiendo, ¿qué hace el detective? Reconstruye lo que ha pasado en ese lugar, lo que ocurrió en la escena del crimen. ¿Te das cuenta? Exactamente lo mismo hace el historiador. ¿El historiador qué hace? El historiador, muy bien, ¿qué es lo que hace? Recoge evidencias, recoge pruebas, recoge pistas. Y con esas evidencias, pruebas y pistas, ¿qué es lo que hace el historiador? Simple, reconstruye el pasado. Acuérdate, flaco, ese es el propósito de la historia, reconstruir el pasado. ¿Cómo lo reconstruyes? Con estas evidencias que tú vas encontrando a lo largo de la historia. Muy bien, profe. ¿Y quién se encarga de recoger estas evidencias? Ahí tienes tú, a estos héroes llamados arqueólogos y paleontólogos. Esos hombres que se pasan la vida, caramba, en los desiertos, en el subsuelo, caramba con sus herramientas buscando restos, ¿verdad? Debe ser impresionante esa chamba, debe ser muy emocionante. Estar allí en pleno desierto quemándote, cuando de pronto te encuentras, imagínate, una momia, encontrarte un fósil, ¿no? Oye, debe ser fascinante, una experiencia inigualable, pero eso es lo que hace entonces el paleontólogo y el arqueólogo. Recogen evidencias. ¿Y el historiador qué hace? Con estas evidencias reconstruye el pasado. Te pongo un ejemplo simple y sencillo. Mira, oye, clase, imagínate que tú imaginemos que yo, el profesor Cuba, agarra su lámpara, comienza a cavar y encuentra debajo de sus pies un huaco erótico, el famoso huaco erótico. ¿De acuerdo? Muy popular aquí en las culturas preincaicas, el huaco erótico, ¿vale? Si no lo recuerdas, el huaco erótico es propio de la cultura mochica, ¿de acuerdo? ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué te pongo esto como ejemplo? Porque la cultura mochica no se desarrolla, ¿sabes en dónde se ha desarrollado? Se ha desarrollado en el norte del Perú, no en el sur, en el norte peruano, lejos, en La Libertad, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta, clase, si tú sabes de que la cultura mochica se ha desarrollado en el norte peruano, lejos de aquí, pero tú acabas de encontrar un huaco erótico en Arequipa, ¿a qué conclusión puedes llegar tú? ¿A qué conclusión llegas? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Cuál sería tu hipótesis si encuentras un huaco erótico? ¿Qué me dice? Nadie, clase. ¿No sabes a qué hipótesis llegas? Muy bien, te lo digo yo. Es fácil, no es tan complicado. La hipótesis es la siguiente, pues. Al encontrar un huaco erótico acá en Arequipa, la hipótesis es la siguiente. De que la cultura mochica, oye, ha llegado hasta el sur peruano. La influencia de Mochica era más grande de lo que nosotros creímos y ha llegado hasta el sur del Perú, a un lugar llamado Arequipa. Prueba un huaco erótico. Ahí está mi prueba, tú dirás. Esta es la evidencia que tengo para sostener lo que digo. ¿Te das cuenta? Entonces, mira a la conclusión que hemos llegado solo con haber encontrado un solo objeto. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el poder, señores, ese es el poder de una fuente de la historia. Eso es una fuente de la historia. Sin fuentes de la historia, sería muy difícil reconstruir el pasado, señores. Es fundamental
estos objetos que nos han llegado hasta el día de hoy para poder cumplir nuestro trabajo, reconstruir el pasado. ¿De acuerdo, clase? Entonces, ahora que has entendido lo que son las fuentes de la historia y su función, profe, ¿cuál sería la función? Fácil. La función de una fuente de la historia es la de ser los objetos con los que el historiador reconstruye el pasado. ¿Sí? Sin fuentes no podríamos hacer nuestro trabajo, clase. Sería muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia de la fuente. Con las fuentes tú reconstruyes el pasado. Bien, profe. Y ahora, ¿cuál vendría a ser su concepto? ¿Cuál vendría a ser el concepto de resto de fuente de la historia? Fácil. Palabra clave. Toda fuente histórica vendría a ser un resto. Un resto, señores. Mira, acá lo tienes. Es un resto. Esa es una fuente de la historia. Es un resto, clase. Profe, ¿por qué es un resto? Bueno, es un resto, clase, porque miren, es un resto en el sentido de que para que algo sea un resto, primero que nada tiene que haber sido manipulado por la mano del hombre. ¿Entiendes? Muy bien. Oye, ojo, para que una fuente sea fuente, para que un objeto pase a ser fuente de la historia, tiene que haber sido manipulado, manoseado, ¿por quién? Por la mano del hombre. ¿Me entiendes? No por la naturaleza, no por una planta, no por la fauna, sino por el ser humano. ¿De acuerdo, muchachones? Pero acá hay algo que quiero destacar. Mira el concepto. Las fuentes de la historia son restos, bacán. Pero, ¿qué tipo de restos? Mira acá. ¿Restos materiales o restos inmateriales? A ver, señores. ¿Quién me podría dar ejemplo de lo que es un resto material? ¿Quién podría decirme qué es un resto material? Ejemplos. Vamos. Mantos para acá. Un manto para acá. Correcto. ¿Qué más? ¿Más? ¿Es todo? Clase, vamos. Es cualquier cosa que tú puedas tocar. Algo tangible. ¿Qué más? Un manto para acá. ¿Qué más? ¿Cerámica? Cerámica. ¿Qué más? Vamos. Correcto. Más. Más ejemplos. Más. ¿Nada más? Fácil. Monedas. Una trenza. Oye, un quipu. ¿Mapas? Un mapa. Una carta. Un libro. Un bloque del Machu Picchu que tú te has robado, ahí está, un ladrillo, ya, eso también es un resto material, bacán. Eso es fácil. Pero ahora, ¿quién me dice qué sería un resto inmaterial? Eso es más complejo. ¿Qué es un resto inmaterial? Algo que no puedes tocar. A ver, ejemplos. ¿Testimonios? ¿Creencias? Testimonios, creencias, ¿qué más? Correcto, ¿qué más? ¿Qué más? Solamente eso. ¿Leyendas y mitos? Leyendas y mitos. Ese está ahí en el ejemplo, ¿no? Vale, esa es trampa. Más. Quiero más ejemplos. Hay muchos más. Costumbres. Escrituras. La escritura, no. La escritura sería incorrecto. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Porque la escritura, para que tú puedas escribir algo, necesitas un soporte, un objeto, y lo puedes tocar. Por tanto, si lo puedes tocar, ya no sería inmaterial. Es material, pero no inmaterial. No obstante, el lenguaje también sería un resto inmaterial, clase. El lenguaje, nuestro idioma, el español, de acá a 500 años, ¿tú crees que el español seguirá siendo igual si es que existe todavía? No, va a evolucionar. Hoy en día hemos inventado tantas palabritas, imagínate todo lo que se vaya a inventar de acá a 500 años. Entonces, el idioma también cambia y por eso es un resto inmaterial, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Las tradiciones, la religión, las supersticiones, las creencias, el folclore, las tradiciones, las canciones, las poesías, las leyendas urbanas. Muy bien, todo eso existe. No lo puedes tocar, pero existe, viejo. Así que son restos inmateriales. ¿De acuerdo, clase? Entonces, ¿cuál sería el concepto definitivo entonces de lo que es fuente de la historia? Vendría a ser cualquier resto material o inmaterial, en mayúsculas, dejado por la humanidad. Ojo, dejado necesariamente por la humanidad. ¿De acuerdo? Si lo produjo un animal, no lo es. Tampoco el vegetal ni la naturaleza. No, tiene que ser útil, tiene que haber sido manipulado por el ser humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué el folclore? ¿Por qué el folclore? Simple, flaco. Porque el folclore vendría a ser pues un contenido cultural. Por ejemplo, te voy a explicar. Un ejemplo de folclore, de actividad folclórica, las danzas. La danza es parte del folclore. Perdón, en el caso de Arequipa vendría a ser, por ejemplo, la Arequipa, la marinera.
Correcto, es un ejemplo nada más. Parte del folclore arequipeño también sería sus platos. Muy bien, el rocoto relleno. ¿Te das cuenta? Es conocimiento, la danza, los platos, muy bien, las recetas, son conocimientos. Conocimientos que tú no puedes tocar, ¿verdad? Claro que sí. La danza no es algo que tú puedas tocar, la danza es algo que se puede observar, ¿correcto? La comida es algo que se tiene que preparar. Muy bien, muy bien. Entonces, todo eso también vendría a ser restos inmateriales. Parte del folclore también vendría a ser, por ejemplo, las costumbres de usar sombrero y poncho. Esa es una costumbre, y las costumbres que son parte del folclore también vendrían a ser restos inmateriales. Las festividades, como por ejemplo, la costumbre que tenemos en carnavales. Caramba, atacarnos con bombas de agua. ¿Viste? Eso es una costumbre, es una festividad. Caramba, la procesión del Señor de los Milagros, la peregrinación que se hace a la Virgen de Chapi Grande, todo eso son fiestas y costumbres, parte del folclore arequipeño, restos inmateriales. ¿De acuerdo? Entonces, eso vendría a ser, mi amigo. Ahora, no sé si quedó clara la idea, de repente, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Listo, queda, mi amigo, queda, acá. Ahora, entonces, con todas estas cosas aquí, estas ideas acá en la cabeza, ahora sí podemos pasar al siguiente punto que vendría a ser, ¿cuál es la clasificación, pues? ¿Cuál es la clasificación de las fuentes de la historia? Muy bien, profe, ¿cuál sería la clasificación de las fuentes de la historia? Simple. Hay dos maneras de clasificar las fuentes de la historia. Repito, hay dos maneras de clasificar las fuentes de la historia, dos maneras. Me voy a explicar, ¿qué es esto de clasificación? Mira, imagínate que tú tienes, mira, solo es un ejemplo, ¿ah? Entre ustedes, en este salón virtual, evidentemente, bueno, sí que se le puede llamar salón, sí, pero estamos acá conectados todos, y qué bonito. Entre todos nosotros, amigos, ustedes y yo, la profesora también, somos varias personas, y nos podemos organizar de muchas maneras. Yo los puedo clasificar a todos nosotros, nos podemos clasificar de muchas formas. A ver, se me ocurre, los puedo clasificar de la siguiente manera, por género, hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Es un ejemplo nada más, ¿de acuerdo? Mira, esa es una manera de ordenarnos, pero hay otras formas. También nos podríamos clasificar por edades, ¿no? Por edad. Ahí, caramba, sale perdiendo, bueno, no importa quién sale perdiendo, eso es lo de menos, ¿de acuerdo? Entonces, nos podemos clasificar por edades, ¿correcto? Nos podemos clasificar también, digamos, por programa. Algunos van a derecho, otros de repente a contabilidad. Es un ejemplo, nada, a contabilidad, punto, ¿viste? Nos podemos clasificar por año de nacimiento, por distrito, por edad, por estatura, por muchas cosas, ¿viste? Entonces, mira lo que tenemos acá. Tenemos a las mismas personas, pero a todas estas personas las podemos ordenar de muchas formas. Las podemos clasificar de muchas maneras, ¿verdad? Lo mismo pasa con las fuentes de la historia. Todos los ejemplos que me diste, cerámica, un hueso, un fósil, una trenza, un manto Paracas, una piedra del Machu Picchu, una momia, las tradiciones, las costumbres. Mira cuántas fuentes, son una variedad gigantesca, ¿sí? Entonces, entre toda esta variedad de fuentes que tienes, muy bien, se las ha llegado a clasificar de dos maneras. Se las ha clasificado de dos maneras. Muy bien. Profe, ¿y qué clasificación es mejor? Ninguna. Ninguna. Simplemente es una forma de ordenarlas. Así de sencillo. No es que una sea mejor, la otra peor. No. Muy bien. Así que hay dos formas de ordenar a estas fuentes de la historia. ¿Correcto? Primero, según su relación con el pasado. O según el tipo de información. Esas son las dos maneras en las que tú puedes clasificar las fuentes de la historia. Según, repito, según, muy bien, según su relación con el pasado y según, que lo tienes, según el tipo de información. Profe, ¿y cómo se organizan las fuentes dependiendo de esto? Te lo voy a contar a la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Y no olvides suscribirte a nuestro canal Aprendiendo con ADK y también al canal Aprender con ADK para que de esa manera subamos más material. Nos vemos.